Queridas amigas y amigos de la Fraternidad del Santo Nombre, lectores del blog El Santo Nombre, suscriptores del canal de YouTube y a todos aquellos que nos miran o escuchan a través de distintos medios y plataformas, les mando un abrazo fraterno, con el gusto de compartir estos contenidos que tanto nos interesan, que involucran nuestra propia vida personal y la de muchos de ustedes. Como saben, estamos leyendo muy despacito las memorias de un peregrino ruso, tratando de aprender de su maestro, de sus propias experiencias y también de aquellos con los que se encuentra, los diálogos que sostiene el peregrino, que son muy ilustrativos. Hoy nos vamos a extender seguramente porque el relato que nos toca, la parte del segundo relato que nos toca es extensa y también da pie para conversar un poco, para hacer algunos comentarios. Pero antes buscamos en nosotros la percepción de esa presencia de Dios que nos habita siempre, pero que por nuestra distracción, por nuestra tendencia a irnos hacia el exterior, solemos obviar o nos suele pasar inadvertida. Entonces buscamos esa presencia en nosotros, cuya puerta es la calidez del corazón. Buscamos escuchar la oración de Jesús, que se repite por sí misma, suavemente, como un mar de fondo, y nos dejamos atravesar por el signo de la cruz, el sagrado símbolo de la cruz, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. A ver, nosotros habíamos quedado en que decía el peregrino: caminé largo tiempo hasta llegar a un lugar desierto, no encontré una sola aldea, el pan seco se había terminado, estaba muy desalentado y temí morir de hambre. Entonces, y aquí tenemos un remedio excelente para nuestros males, entonces empecé a orar en mi corazón y el desaliento desapareció. Me confié a la voluntad de Dios y me sentí tranquilo y alegre. Ahí está resumido todo un camino espiritual. Fíjense que dice, empecé a orar en mi corazón. No dice empecé a orar. Empecé a repetir como un loro. No, no, no. Empecé a orar en mi corazón, conectando la mente, la inteligencia con el corazón, con la profundidad de mí mismo. Entonces ahora seguimos. Dice el peregrino, marchaba por un camino que rodeaba un enorme bosque. Cuando vi salir corriendo del bosque un perro, lo llamé y él, acercándose, me hizo fiestas. También yo me alegré. En este bosque debe haber un rebaño pastando y este perro sin duda pertenece a ese pastor, a su pastor. O tal vez anda por aquí algún cazador. De cualquier modo, puedo pedirle un poco de pan, pues ya hace 2 días que no como nada. También podré preguntarle por la aldea más cercana, pensé. Después de dar varias vueltas alrededor mío y viendo que no sacaría nada de mí, el perro volvió al bosque de donde había venido. Yo fui tras él
por un angosto sendero. Muy interesante imaginarse, recrearse con las descripciones visuales, porque tiene partes muy estéticas y muy cinematográficas, por así decir, el peregrino. Yo caminaba por un camino, por un sendero que rodeaba un enorme bosque. Si yo lo escucho y lo dejo ahí, en cambio, si lo escucho y me imagino ese enorme bosque que todos alguna vez habremos visto, me sumerjo más en la escena, en la situación. Puedo vivenciar mejor lo que el autor me transmite. A unos 600 metros vi por entre los árboles que el perro se escondía en una madriguera y mirándome desde su escondrijo empezó a ladrarme. Entonces vi que de atrás de un árbol grueso salía un campesino, fíjense, salía un campesino, pálido, delgado, de edad mediana. Me preguntó de dónde venía. ¿De dónde vienes? Y yo a él, ¿por qué se encontraba allí? Así empezamos una conversación amistosa. Me invitó a entrar en su choza de barro y dijo que era el guardabosques y que vigilaba esa parte del bosque que ya había sido vendida para ser talada. Me convidó con pan y sal y seguimos hablando. Esto del pan y la sal es muy habitual también en las vidas de los padres del desierto. Era como la comida básica, ¿no? El sodio que es necesario para la vida corporal, el pan que daba calorías y daba energía, y el agua. Esto era lo básico. Y mucha gente con eso podía subsistir largo tiempo. Imagínense lo que sería hoy, con los permanentes consejos nutricionales y de vitaminas y de suplementos y de aditivos que nos dicen que nos hacen falta, creando muchas veces, no siempre, creando muchas veces necesidades totalmente superfluas que solo sirven para engordar los bolsillos de los que inventan estas cosas. Fíjense que hoy no podemos ya acceder a alguna página web, a la lectura de los diarios o lo que fuera, sin que se nos ofrezca y de modo cada vez más personalizado. El algoritmo nos va conociendo, ¿no? Con nuestros hábitos o con nuestra edad. Y nos van diciendo, a ver, tienes que comer esto, fíjate el ejercicio para esta edad, esto te rejuvenecerá, ¿no? Todo ese tipo de publicidades en pos de que uno gaste para beneficiar el bolsillo ajeno. Y qué contraste con la vida del peregrino, con esta rusticidad, con esta simpleza, con esta transparencia. Un gran contraste. No estamos diciendo con esto que haya que comer pan y sal, ¿eh? Ustedes creo que me entienden. Entonces, me convidó con pan y sal y seguimos hablando. Te envidio, le dije, porque tú puedes vivir cómodamente lejos de la gente y no como yo, que debo ir de un lado a otro o permanecer entre cualquier clase de gente. Si así lo deseas, puedes quedarte, respondió el hombre. Por mi parte no tengo ningún inconveniente. Aquí cerca está la choza del guardabosques anterior. Aunque bastante arruinada, en verano se puede vivir en ella. Tienes tu pasaporte, el pan alcanza para los dos, me lo traen cada semana de la aldea. También hay aquí un manantial que nunca se seca. Fíjense, ¿no? Como esta simpleza, hay el manantial, hay agua, nunca se seca. Habiendo agua, hay vida. Poco de pan, agua, hay vida. A nosotros, claro, nos resulta extremo, ¿m? Extremo.
Pero cuando es la vida lo que está en juego, cuando es la vida lo que está en juego, nos cambian los parámetros mentales y lo realmente necesario se hace evidente. ¿Qué es lo realmente necesario? Abrigo, agua, pan. ¿Mm? Y sobre todo un corazón cálido que viva en presencia de Dios. Eso es muy necesario. También el mate, dirían algunos argentinos o uruguayos. También hay aquí un manantial que nunca se seca. Lo mismo que tú, hermano, desde hace 10 años no como más que pan y no bebo más que agua y ninguna otra cosa. Pero eso sí, el otoño próximo, después de que terminen con los trabajos de la tierra, vendrán unos 200 campesinos para talar el bosque. Y entonces yo no tendré más nada que hacer aquí, y tampoco a ti te dejarán quedarte a vivir. Tanto me alegré al oírlo, porque iba a poder estar unos meses, tanto me alegré al oírlo que sentí deseos de echarme a sus pies. No sabía cómo agradecer a Dios tanta bondad para conmigo. Todo lo que había pensado, todo lo que había ansiado, lo recibía ahora inesperadamente. Hasta el fin del otoño faltaban todavía más de 4 meses, durante los cuales yo tendría silencio y tranquilidad para leer atentamente la filocalía y alcanzar la oración incesante del corazón. Contentísimo, pues, me quedé a vivir en la choza. Fíjense que si reflexionamos un poco, si hacemos memoria, vamos a ver muchas veces, más de una vez, yo diría muchas veces en nuestra vida, esto, la bondad de Dios para con nosotros, porque todo lo que habíamos pensado, lo que habíamos ansiado, lo recibíamos ahora inesperadamente. Nos pasa a veces varios años después y caemos en la cuenta que aquello soñado, aquello muy deseado profundamente, se hacía real, se hacía evidente, presente en nuestras circunstancias. Seguramente les ha pasado. Esa mano providencial que nos va llevando y nos da lo que necesitamos en el justo momento en que realmente lo necesitamos, no antes, como nuestra ansiedad generalmente pretende. Es cierto, vale enfatizar que los deseos del peregrino son muy simples, esencialmente simples, porque lo que él quería es silencio y tranquilidad para leer la filocalía. ¿Para qué? Para acercarse a la oración incesante. Son deseos que son interiores y son esenciales. Qué bueno que está esta parte. Contentísimo, pues, me quedé a vivir en la choza. Conversaba gustosamente con este sencillo hermano que me había dado albergue. Él me contó su vida y me confió sus pensamientos. Aquí viene la descriptiva de un proceso espiritual de este guardabosque. Complicado proceso. En mi aldea, me dijo, yo no era de los últimos. Trabajaba en mi oficio, teñía telas de color rojo y azul, vivía holgadamente, pero no sin pecado. Engañaba, y mucho, en los negocios. Juraba innecesariamente por Dios, blasfemaba, me embriagaba y peleaba con todos. Parece que describe nuestra propia vida. Había en nuestra aldea un diácono que tenía un libro antiquísimo sobre el juicio final.
Este diácono visitaba algunas veces a los ortodoxos, les leía aquel libro y ellos le daban algún dinero. También a mí me visitaba. Yo le daba 10 copeicas y nos quedábamos levantados hasta que cantaban los gallos. Yo escuchaba trabajando lo que él leía, o sea, el guardabosques, ¿eh? Escuchaba mientras trabajaba con sus telas, con el teñido de las telas, lo que él, el diácono, leía sobre los tormentos que padeceremos en el infierno, sobre cómo se transfigurarán los vivos y resucitarán los muertos, cómo bajará Dios de los cielos para juzgarnos y cómo los ángeles tocarán trompetas, sobre el fuego y el alquitrán que caerán del cielo, madre mía, y sobre el gusano que devorará a los pecadores. El madre mía no está en el libro. Fíjense también, si se imaginan esto cinematográficamente, es una película de horror, es verdaderamente espantoso el panorama. Cayendo alquitrán del cielo, gusano que te devora. Una vez escuchándole, sentí miedo y pensó el guardabosques, yo no escaparé a los tormentos, basta, debo ocuparme de la salvación de mi alma. Quizá orando mucho seré perdonado. Pensé y por fin dejé mi oficio, vendí mi casa y como no tenía a nadie, me empleé como guardabosques con la sola condición de que los aldeanos me proveyesen de pan, ropa y velas de cebo para orar. Las velitas. Llevo pues viviendo aquí más de 10 años. Como una vez por día y solamente pan y agua. Me levanto con el canto del primer gallo. Enciendo 7 velas ante los íconos y me arrodillo hasta el amanecer tocando la tierra con mi frente y así estoy. Durante el día, cuando salgo para hacer la ronda de vigilancia, llevo sobre mi cuerpo desnudo cilicios de 2 puds, deben ser 2 puntas. No blasfemo, no tomo vodka ni cerveza, no peleo con nadie, ni voy con mujeres. Vamos a revisar un poco este texto que pone los pelos de punta. Fíjense, hay un aspecto interesante en esto, o a mí me surge como interesante. Hemos de darnos cuenta que cada etapa, cada momento del camino espiritual, del proceso espiritual que somos, tiene una necesidad principal y otras secundarias. Pero es como si dijéramos, cada momento está asignado, está determinado por una necesidad principal. En mi propia experiencia, cuando estamos muy descarriados, cuando andamos muy extraviados, fuera del camino, fuera de nosotros mismos, totalmente olvidados de lo esencial, perdidos en la bruma de los ensueños, de esclavitudes varias que nos dominan, en fin, cuando, cuando el mal se nos ha hecho carne y nosotros nos convertimos en instrumentos de ese mal, dañándonos a nosotros mismos, dañando a otros, siendo un faro de oscuridad en lugar de un faro de luz en el mundo, a veces solamente el miedo nos detiene. Esto es propio de una etapa espiritual. Si no fuera por el miedo, por el espanto a lo que vendrá en nuestra propia vida, no nos hubiéramos detenido muchas veces. Fíjense, quienes hemos tenido hijos, quienes tienen hijos, saben que cuando son muy chiquitos y muy caprichosos,
y no hay forma de hacerles entender que eso es muy peligroso, que eso les va a dañar, uno tiene que pegar un fuerte grito, ¿m? Reconvenirlos con fuerza, hacerse muy el enojado más de lo que uno está, pegarles un susto. Y entonces ahí ya el capricho se diluye y el chico se asusta y toma conciencia y bueno, al menos se evita un mal mayor. No es el método adecuado el miedo, no es el grito, no es la violencia, etcétera. Pero a veces es el remedio para ese preciso momento espiritual. Y esta es la función, creo, de este tipo de cosmovisión que en su momento primó totalmente en la iglesia, en la espiritualidad cristiana, la espiritualidad del infierno, del miedo, de la justicia de un Dios implacable. ¿Mm? Y en otras etapas del camino espiritual, como muchos santos comentan también, vamos descubriendo al Dios amor, al Dios misericordia, ¿m? Profunda e infinita misericordia. Y la función justicia de Dios, porque se dice Dios es justo, es infinita misericordia, pero también es justo. Yo considero que la justicia de Dios va operando, va actuando en nuestra propia vida aquí, reconviniéndonos, mostrándonos los errores, padecemos también esos errores, hasta que el proceso espiritual se va despertando. ¿Mm? No podemos hablar propiamente del proceso que el alma sigue post-mortem, nosotros no podemos hablar de eso. Pero sí podemos hablar de cómo en esta misma vida ese proceso espiritual va desde la más profunda oscuridad hacia una creciente luminosidad, fruto de la misericordia de Dios. ¿Mm? Y a veces los efectos mismos de de nuestras propias conductas equivocadas, nos van mostrando, nos van haciendo padecer el fruto del mal que actuó en nosotros. No sé si me he explicado, es un lío este tema, pero ¿qué quería decir en síntesis? Comprendamos que todo hay que relacionarlo con la etapa espiritual que está atravesando el involucrado, en este caso el guardabosques. Y seamos cuidadosos antes de juzgar como infantil un tipo de religiosidad, un tipo de espiritualidad, y a esta otra como adulta. Cuidado, porque, porque eso es muy relativo al punto de vista y al momento que atraviesa cada persona. Bueno, a ver qué más. ¿Dónde estaba? Ajá, no blasfemo, no tomo vodka ni cerveza, no peleo con nadie, ni voy con mujeres. Fíjense lo que dice el guardabosques. Al principio vivía con alegría, claro, porque se estaba enmendando. ¿M? Ante la culpa, cuando caes en cuenta del mal que has realizado, que vives, la culpa te atormenta y en ese sentido es un indicador que nos dice, oye, vas mal, ¿no? Y cuando te pones a hacer penitencia, es decir, a reparar o a enmendar tu vida, sientes alegría, claro. Pero ahora, pasado el tiempo, los pensamientos me atacan continuamente. Es decir, el peso de la inercia de mis hábitos esclavizantes. ¿Quién sabe, me digo, si solamente con orar se me perdonarán mis pecados? Esta vida mía es dura. ¿Será cierto lo que está escrito en aquel libro? ¿Cómo puede resucitar un muerto? Algunos ya hace más de 100 años que han muerto. No existe ni ellos ni su polvo. Aquí él considera a la persona como el cuerpo. ¿M? Entonces no existe el cuerpo ni siquiera el polvo de ese cuerpo.
¿Y acaso sabe alguien si hay o no infierno? Porque nadie ha vuelto jamás del otro mundo. Bueno, esto es para comentarlo, pero no es propio de este tema. Me parece que después de morir el hombre se pudre y desaparece totalmente. ¿Mm? Ahí está, la concepción meramente material, meramente corporal de lo que es un ser humano. No parece tener él, el guardabosque, la, el conocimiento de ser un espíritu o de ser un proceso espiritual. O tal vez a ese libro lo han escrito los curas mismos y los jefes, para que nosotros vivamos con mayor modestia y para atemorizar a los tontos. ¿Mm? Esto también se suele escuchar y a veces se hacen análisis históricos en este sentido, cuando se ha utilizado la doctrina o la revelación para sojuzgar a los pueblos, para dominarlos. Eso ocurre, por cierto, con todas las doctrinas que el ser humano ha tenido y tiene. Cualquier doctrina política o religiosa puede ser utilizada para liberar al ser humano o para oprimir. No es privativo de un tipo de doctrina, sino del nivel de conciencia del que la utiliza, del que transmite esa doctrina. Porque si uno vive en esta tierra trabajosamente, sin ningún consuelo, y en el otro mundo nada le espera, ¿qué resulta entonces? ¿No sería mejor vivir aquí con comodidad y alegría? Tales pensamientos son los que me atacan, concluyó, y creo que volveré a mi antiguo oficio. Es decir, el guardabosques tiene pensamientos a veces de retornar a su antigua vida, ¿no? Al antiguo oficio. A ver, voy a marcar acá. Fíjense que dice, ¿no sería mejor vivir aquí con comodidad y alegría? Claro, pero espérate, ¿es posible vivir aquí con comodidad y alegría? Porque se dice muy livianamente, pero nuestra vida no es así de sencilla. Vivamos aquí con comodidad y alegría. No es tan simple. Fíjate cómo a cada placer le sucede un dolor en esta vida. ¿Qué dolor? ¿Por qué? ¿Es cierto que a cada placer le sucede un dolor? Sí, fíjate, cuando el placer termina, eso en sí mismo es dolor. Y la memoria del placer nos hace desearlo nuevamente. Cuando esto se transforma en hábito, termina en vicio y nos esclaviza. Esto nos ocurre en esta vida con muchas cosas. Es decir, que aun si dijéramos, mira, no hay otra vida, no vale la pena hacer ningún tipo de esfuerzo para mejorarse porque no hay nada después de la muerte, vamos a disfrutar aquí. Fíjense en la imposibilidad de la felicidad encarando la vida de esa manera. Bastaría preguntarle a los millonarios cuán felices están por más de cientos de miles de millones de dólares y siempre afanosos, siempre persiguiendo algo. Ni la riqueza, ni la fama, ni un placer tras otro nos sacia. No hay forma. Por esta índole misma de la naturaleza de la vida humana aquí. Distinto es, distinto es cuando buscamos la felicidad en lugar de solo el placer. Este tema lo hemos abordado bastante en fenomenología y no me quiero extender demasiado aquí, pero es un planteo erróneo desde nuestra visión, porque sencillamente no es posible vivir aquí, como dice Guardabosques, no es posible vivir aquí con comodidad y alegría. Fíjate, no. ¿Por qué? Porque todo lo que alcanzas aquí, tarde o temprano lo pierdes, porque no es posible mantener la alegría cuando ésta depende solo de las circunstancias externas, todo se va moviendo, todo va cambiando, entonces de la alegría pasas a la tristeza, del entusiasmo a la decepción.
¿Mm? Lo que anhelabas cuando lo logras deja de importarte. La fugacidad es el signo de todo lo que vivimos aquí. Entonces, el hedonismo como modo de vivir, el hedonismo en sí mismo, no nos completa, no nos llena el vacío interno. Padecemos enormemente los males del cuerpo que derivan de ese hedonismo, el aburrimiento psicológico, la falta de sentido. ¿Mm? Bueno, no me extiendo más, pero me parece importante eso porque es un planteo que parece coherente, pero cuando lo vivencias, lo bajas a la realidad, te das cuenta que no es posible. Quiero decir, finalmente, sin sentido en la vida, sin significado profundo, el cual puedas estar realmente convencido de ese sentido en tu vida, no va a haber ni comodidad ni alegría. Y no se puede encontrar significado profundo solo en la práctica del hedonismo. Entonces es necesaria una vida armónica, por supuesto, con los placeres legítimos que la vida nos da, pero asentado todo esto en un fondo de significado. ¿Mm? Bueno, tales pensamientos son los que me atacan, concluyó, y creo que volveré a mi antiguo oficio. Al escuchar sus palabras me compadecí de él, dice el peregrino ruso, y pensé, dicen que solo los hombres inteligentes e instruidos suelen ser librepensadores que no creen en nada. Sin embargo, nuestros hermanos, los simples campesinos, ¿qué objeciones a la fe saben urdir? Pareciera que las tinieblas tienen libre acceso a todo el mundo y es posible que les resulte más cómodo y fácil atacar a los simples. Hay que armarse para luchar con fuerza contra el enemigo de nuestra alma con la palabra de Dios. Fíjense esto, dicen que solo los hombres libres, no, los hombres inteligentes e instruidos suelen ser libre pensadores. ¿Qué será ser un libre pensador? ¿Mm? El libre pensador en realidad muchas veces es esclavo de una tendencia que lo habita. ¿Mm? Por experiencia puedo decirlo. Uno se cree estar siendo libre, cree estar siendo original, incluso inteligente. Al correr de los años, todo aquello lo ves como fruto de una esclavitud de la cual eras inconsciente. ¿Mm? Por eso, para ayudar en la medida de mis fuerzas a sostener la fe de aquel hermano mío, saqué de mi bolsa la filocalía, lo abrí en el capítulo 109 del libro de San Ezequiel, Ezequiel de Batos. Se lo leí y le expliqué que atiendan bien a esto porque está muy bien sintetizado. Le expliqué que la abstención de los pecados por miedo a los tormentos no es válida ni fructífera y que es imposible librar al alma de los pecados por otro medio que no sea cuidar la pureza de la mente y del corazón. ¿Se acuerdan que el objetivo, el fin de la vida del monje es la pureza del corazón? Y esto se consigue solo por la oración interior. Que tampoco son válidos los sacrificios hechos solamente con vistas a ganar el reino de los cielos, por la recompensa. Los santos padres dicen que el miedo es el camino del esclavo y que esperar la recompensa en el reino de Dios es el camino de los mercaderes. Creo que Santa Teresa de Ávila también habla de esto, ¿no? De estos diferentes modos de acercarse a Dios. Dios quiere que vayamos hacia Él por el camino del Hijo, por un puro y fervoroso amor a Él.
comportándonos honestamente y gozando de la unión con Él, la unión salvadora, dentro de nuestra alma y de nuestro corazón. Pero está describiendo aquí el peregrino a través de Ezequiel, está describiendo estas etapas precisamente de las que hablábamos. Se empieza, a veces uno se detiene por el miedo, luego también se entra en una etapa de comercio, ¿no? Porque nuestra relación con Dios proyecta nuestra mente. En principio es una proyección mental y nos relacionamos con Él de acuerdo a nuestra forma interior, a cómo está configurado nuestra mente, nuestro mundo interno, nuestra psique. Entonces me detengo del mal obrar por miedo y luego empiezo a comerciar. ¿Han visto esa etapa? Donde decimos, bueno, yo te prometo esto, Señor, pero vos salva a tal ser querido de esa enfermedad. Esto también es un momento. ¿M? Pero claro, visto así, decimos, bueno, pero ahí estás como comerciando. Y mucho mejor es la etapa donde se nos va purificando un poco el corazón y nos acercamos a Dios porque empezamos a amarlo. ¿M? Pero claro, atravesar estas etapas depende de tantos factores y seguramente son momentos que se mezclan un poco en cada uno de esos momentos. Cada etapa tiene un poco de las otras. Siempre. Eh, Le dije entonces, por más que mortifiques tu carne y hagas sacrificios y trabajos físicos, si no tienes siempre a Dios en tu mente y la oración incesante a Jesús en tu corazón, no te librarás de los malos pensamientos y estarás pronto para caer en pecado por el motivo más insignificante. Fíjense, también una muy buena enseñanza acá del peregrino. Si no tienes siempre a Dios en tu mente, esto es el recuerdo de Dios que se sugiere, se recomienda en toda Filocalía y los padres del desierto. Memoria Dei. En un lenguaje más llano es esto que hablamos siempre de vivir en la presencia de Dios. Eso es el recuerdo de Dios. No perderme en los objetos, no perderme en las divagaciones, sino vivir atento a que la presencia, lo sagrado, está atravesando mi vida ordinaria, mi cotidiano. Si no tienes siempre a Dios en tu mente y la oración incesante a Jesús en tu corazón. Finalmente, ya lo vamos a dejar aquí. Haz un esfuerzo, hermano. Repite sin cesar la oración a Jesús. Aquí, en tu soledad, puedes hacerlo fácilmente y pronto verás los resultados. Los pensamientos sacrílegos dejarán de acosarte, y obtendrás la fe y el amor a Jesucristo. Y le dice, comprenderás cómo han de resucitar los muertos, y el juicio final se te presentará tal como será. Es decir, le está hablando el peregrino de la iluminación que sufren algunos grandes orantes cuando se ven impregnados del Espíritu Santo. ¿m? Que llegan a comprender y a ver el mundo que a nosotros nos resulta invisible, la apertura de los sentidos espirituales, como fruto de la oración interior, la oración de Jesús. Por la oración de Jesús sentirás en tu corazón un alivio y una alegría tales que te admirarás. Un alivio y una alegría tales que te admirarás. Dejarás de sentir aburrimiento y de dudar si debes o no seguir la vida, seguir llevando la vida de salvación que llevas. Muy bien, vamos a anotar acá para, para no extendernos demasiado. Entonces, no, me había confundido. Voy a leer un poquito más, porque no.
todavía hay un poco de tiempo. Yo había marcado terminar en el vídeo de hoy un poquito más adelante, va a ser mejor. Luego le expliqué, dice el peregrino, como pude, el modo de comenzar y después continuar sin interrupción la oración de Jesús. Le conté lo que dice de esto la palabra de Dios y lo que enseñan los santos padres. Aparentemente, el hombre estuvo de acuerdo conmigo, pues quedó muy tranquilo. Me despedí de él entonces y me encerré en mi destartalada choza. Dios mío, fíjense, penetremos en los sentimientos que vive el peregrino. Dios mío, qué alegría, cuánta quietud, cuánta felicidad sentí apenas crucé el umbral de aquella cueva. Me pareció un esplendoroso palacio de los zares, colmado de todo tipo de delicias y placeres. Con lágrimas de alegría agradecí a Dios y pensé, ahora sí, en esta paz y en este silencio, me ocuparé diligentemente de mi obra y rogaré a Dios que me dé entendimiento. Vemos mucho en el peregrino a lo largo de la obra su dependencia, aún su dependencia de lo exterior. ¿Vieron? Le importan mucho las condiciones externas. Aunque él quiere ir al corazón, profundizar en la oración interior y demás, siempre está buscando la condición externa de absoluta soledad para poder meterse, por decir así, en sí mismo. Esto también es una etapa, pero no podemos dejar de ver esa dependencia. Si para encontrar el corazón, si para poder vivenciar a Cristo o al reino de Dios en nosotros, necesitáramos de la soledad más absoluta, todo el mundo entonces debiera hacerse ermitaño, imagínense. No, puede ser que los retiros, etapas de soledad, sean necesarias, pero no necesariamente es el requisito para encontrar la oración interior del corazón. Que es algo que todavía el peregrino tiene mucha dependencia. En primer lugar, comencé a leer la Filocalía de corrido, desde el principio al fin, con mucha atención. Es decir, él se impregna de esa espiritualidad, se llena a rebosar del conocimiento que le transmiten los padres. Pronto lo había leído todo y pude ver cuánta sabiduría, santidad y profundidad encierra. Pero como en la filocalía se tratan varias y diferentes materias, y hay distintas instrucciones de los santos padres, no alcancé a comprenderlo todo, ni siquiera a poner en orden todo aquello que me interesaba especialmente sobre la oración interior. ¿Estamos de acuerdo? Yo hace muchos años que leo la filocalía y estamos en las mismas, ¿eh? Sin poder poner en orden. Yo quería extraer del libro el método para aprender la oración incesante de acción propia en el corazón. Esto era precisamente lo que tanto quería alcanzar para cumplir el mandamiento de Dios transmitido por el apóstol. Aspirad a los mejores dones y también no apaguéis el espíritu. Fíjense que él dice, yo quería extraer del libro el método para aprender la oración incesante. En cierto modo ya le habían dicho el método, ¿no? Pero se produce esta búsqueda de más y mejor y más precisión. Es propio también de la devoción y de una búsqueda profunda. Pensaba y pensaba, pero no sabía qué hacer. Ahí anda Gino por detrás. Soy corto de inteligencia, falto de entendimiento y no tengo quien me instruya, me decía.
Voy a molestar a Dios rezándole. Quizá el Señor me lo haga comprender de algún modo. Decidido esto, y ahora sí terminamos la lectura, decidido esto, pasé todo el día sin hacer otra cosa que orar sin cesar, sin detenerme ni un solo instante. Mis pensamientos se aquietaron y me dormí. Soñé entonces que me encontraba en la celda de mi difunto Starets y que él me explicaba la filocalía. Y eso lo dejamos para el próximo vídeo. ¿Mm? Este sueño donde el maestro le hace nuevas enseñanzas e instrucciones. Pasé todo el día sin hacer otra cosa que orar sin cesar. Es decir, él se encontraba confuso, no lograba ordenar lo que iba incorporando como conocimiento, se impregnaba del ardor, pero no tenía claridad. Entonces se pone a rezar. Es una etapa también, son momentos, micromomentos y macromomentos de la vida espiritual. Dedica unas horas a una oración incesante, poniendo mucha voluntad, claro, asistido por la gracia. Sí, sí, pero un esfuerzo él también ponía, una entrega grande. Y entonces a raíz de esto le viene el don de este sueño con el maestro. ¿Mm? Aquí sí lo dejamos por hoy, que ya estaba marcado y lo remarcamos. Ha llegado la hora de comer, de Gina. Entonces, solo recordarles el día 8 de noviembre, a las 8 de la mañana de Argentina, 12 del mediodía de España y equivalentes, tenemos esta invitación que tanto agradecemos de la gente de la oración centrante, de Thomas Keating, que nos invitan a una capilla virtual, a compartir con ellos, la capilla virtual Thomas Keating. ¿Mm? Este encuentro va a durar una hora y tendrá también una explicación al inicio, creo, sobre la oración centrante. Damos gracias a esta confluencia fraterna entre gente que, bueno, participamos en distintos grupos y demás, pero que somos lo mismo, estamos en la misma búsqueda, la búsqueda de la unión con Dios, el camino contemplativo. ¿Qué más comentarles? Eh, el tercer sábado de cada mes, perdón, el tercer domingo de cada mes, en principio, hasta nuevo aviso, vamos a tener una misa, una Eucaristía mensual de la fraternidad. ¿Mm? Es un muy buen agregado a nuestras tareas habituales como fraternidad. Bueno, y ahí tienen un cartel con todos los eventos, con el curso de mística, con la enseñanza del corazón, el encuentro del Evangelio, el curso de filocalía, etcétera, etcétera. Queridas amigas y amigos, les mando un abrazo fraterno a todos, invocando, de ser posible sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.